Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas a esta escuela profética, esta nueva transmisión que tenemos los días viernes a las 3 de la tarde, que ya ahora ya volvimos al horario de 3, ¿verdad? Por un asunto eh, meramente de YouTube, que antes teníamos que estarlo haciendo a las 3:15, ahora ya volvimos al horario de 3. Siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta hermosa tarde. Los bendecimos a todos. Muchas gracias a los que se toman su tiempito para participar. Como siempre tratamos de comunicarles, para nosotros es una bendición. No creemos saberlo todo, pero nos bendice mucho poderle agregar un poquito, aunque sea un principio, una piedrita más, una parte más en la estructura de su formación, de su desarrollo profético, hermano y hermana. Así que muchísimas gracias por conectarse. A los que están fuera de nuestro país, Costa Rica, también les saludamos en el nombre del Señor, porque sabemos que hay algunos que también se conectan desde fuera de nuestras fronteras. Es nuestro deseo y nuestro anhelo que sea de bendición esta escuela. Y hermanos, muchas gracias por su humildad de sentarse a aprender, porque definitivamente se necesita mucha humildad para poder aprender. Gracias a todos por los mensajes que nos dejan, ¿verdad? Los saludos que nos dejan, las bendiciones que nos dejan, las recomendaciones también que nos dejan y las preguntas que nos comparten también. Muchas gracias por ellas. Hoy voy a comenzar respondiendo una pregunta que nos dejaron ahí en una de las clases, y luego entrarle al tema. El tema de esta hermosa tarde se llama la estructura del mensaje profético. La estructura del mensaje profético. Ese es el tema. Por un lado, hermanos, vamos a concluir la temática de la semana anterior que tuvimos pendiente acerca de la profecía, ¿verdad? La profecía. Vamos a terminarlo porque es muy importante que podamos hacer un cierre de eso. Yo compartí un poquito acerca de ese tema y tal vez lo desarrollamos de un mejor perfil en la administración del sábado de la semana anterior, pero como es un asunto aparte, lo que manejamos de la administración ya de índole, valga la redundancia, ministerial, con la iglesia y con los que nos acompañan pues los fines de semana, lunes, martes también en las transmisiones de los servicios virtuales. No es igual los que nos acompañan a veces los viernes. Así que por eso voy a terminarlo igual en este medio y en este recurso, en esta escuela, a pesar de que ya también lo estuve tocando el sábado anterior. Así que, bueno, la pregunta estaba acerca de por qué decimos que un espíritu de mentira viene de parte del enemigo. Sí, Primera de Reyes, capítulo 22, dice que un espíritu de mentira Dios lo envió, ¿verdad? La pregunta es esa, que lo hizo el hermano, creo que se llama Miguel. Entonces, preciosos y preciosas del Señor, quiero explicar lo siguiente. Una de las cosas importantes es que veamos todo el contexto y no solo el versículo solito. Por ejemplo, en el verso 19 de Primera de Reyes, capítulo 22, dice que estaba todo el ejército de los cielos, no del cielo. Los cielos, quiere decir que ahí participaba también lo que la Biblia dice, que los principados y potestades y el ejército que está en las regiones celestes, ¿verdad? Eso es muy importante, quiere decir que no nos está anunciando que no solo era el cielo de Dios, donde habita Dios, sino que también eran los otros cielos, hermano, y que incluía las regiones celestiales donde se mueven las huestes espirituales también de maldad. Porque mire que no dice ahí todo el ejército de Dios. Ahí no dice eso, sino que dice todo el ejército de los cielos. ¿Está bien? Eso es muy importante aclararlo. Por otro lado, dice que estaban unos a la derecha y otros a su izquierda. Si nosotros estudiamos un poco más esto a lo largo de la Biblia, nosotros podemos entender que a la derecha está lo que es bendito. A la derecha está lo que es bueno, lo que es obediente, lo que es manso, lo que es hijo. Y a la izquierda están también las ovejitas. Y a la izquierda, hermano, están los cabritos, los rebeldes, lo que está bajo juicio, bajo sentencia y bajo maldición. Entonces, hermanos, de ahí podríamos, hermano, tomarlo. Tal vez podríamos tomarlo, como le digo, es una de las formas de poderlo ver, uno de los puntos, que este espíritu tal vez haya salido, aunque no lo diga ahí porque no lo especifica, pero podríamos basarnos en esto de que tal vez este espíritu no salió del lado derecho, de los buenos, sino de los malos. Porque ¿qué espíritu de parte de Dios sería malo si viene de parte de Dios? Si Dios lo envía. Porque, hermanos, eso es lo que quiero explicar ya casi, más adelantito. Pero entonces salió y se puso adelante. Hermanos, y basados en esta forma, en este punto de vista que le estoy dando, tal vez podríamos de ahí sacar que él
el espíritu que se adelanta era del lado izquierdo, que no, los que estaban ahí no solo eran buenos. Pastor, ¿y cómo usted dice eso si delante de Dios no puede haber nada malo, etcétera? Hermano, recuerda con el libro de Job lo que pasó. Dice que iban los hijos de Dios, se presentaron delante de Dios y también iba el diablo. Entonces, si el diablo se presentó delante de Dios, ¿cómo no se van a presentar o no, en un sentido de dar cuentas, ¿verdad? O en un sentido de estar ahí, ¿verdad? No es que están amando y adorando a Dios ni nada, pero son creaciones, ¿verdad? Son creaciones, no buenas, pero son creaciones. Y entonces ahí se abren muchas puertas, hermano, de muchas cosas acerca de la dinámica espiritual, de la guerra espiritual, de las dimensiones celestiales. Que para la persona que es profeta, si usted es profeta, un hombre, un hermano, una hermana llamado al ministerio profético, hermano, usted debe, obligatoriamente, usted debe conocer acerca del mundo espiritual, manejarlo, hermano, al dedito. Así, mire, usted debe ser experto en las dinámicas del mundo espiritual, porque el profeta, hermano, una de las cosas que hace principalmente es mantenerse en esos ámbitos espirituales, vigilando, observando, intercediendo, haciendo guerra de lo que Dios le dirija, ¿verdad? O lo que le asigne su autoridad espiritual que haga. Eso es muy importante. Ahora, espero haberme dado a entender con respecto a ese pensamiento de que una cosa es los que están a la izquierda y otros a la derecha, bíblicamente y contextualmente hablando con toda la Biblia. Por otro lado, hermano, en el verso 22 dice, el Señor le preguntó ¿cómo? Y él le respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Entonces, hermano, esto es muy importante realzarlo, hermano, remarcarlo. ¿Por qué? Porque no estaba hablando, ahí el Espíritu no dijo, voy a salir y saldré espíritu de mentira en boca de tus, hablándole al Señor, tus profetas, sino era de sus profetas, los profetas de ellos, ¿verdad? Que eran los reyes que estaban en ese momento ahí. Entonces, ahí vemos otro asunto que podríamos también sacar, interpretar. Podríamos estar interpretando que era de parte del enemigo, porque al profeta que está de parte de Dios no lo podía ministrar un espíritu de mentira. Pero como el espíritu mismo dijo, no, es que son sus profetas de ellos, entonces sí podía entrar un espíritu de mentira. Ahora, también dice, bueno, aquí algo que le quiero recalcar es que entonces él dijo, lo persuadirás y también prevalecerás, ve y hazlo así, porque la pregunta es que este espíritu venía de parte de Dios y no venía de parte de Dios, hermano. Eso es muy interesante desarrollarlo y discernirlo. ¿Por qué, hermano? Porque de Dios no viene nada malo. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado y por ende Él no tienta a nadie. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, ¿cómo podría Dios dar a luz Él un espíritu de mentira y que Él lo mande? Él dando la instrucción de que fuera. No, si ustedes miran toda la dinámica del contexto, dice que el espíritu se ofreció. El espíritu se ofreció a salir a ser un espíritu de mentira. ¿Y por qué un espíritu, si fuera recto, se ofrecería a ser un espíritu de mentira si mentir es pecado? Entonces, por ahí, hermanos, ya entendemos que no era un espíritu bueno. Por otro lado, hermanos, hay algo que se llama la permisión de Dios. No es que Dios lo envió, sino que Dios dio permiso que pasara, que sucediera por causa de lo que aquellos reyes estaban haciendo. Bueno, no tanto los reyes, aunque sí, sino aquellos profetas, porque estaban diciendo que el Señor decía cuando el Señor no decía. Entonces Dios dio permiso, no es que Él lo envía, sino que Él permite. Por ejemplo, hermanos, si un hijo de nosotros, una hija, un hijo de nosotros, viene de repente y tiene una mala conducta en un área de sus vidas, nosotros como padres tratamos de corregirles, ¿verdad? Los tratamos de corregir, de que cambie, pero si el hijo o la hija no cambia, entonces uno permite, no es que se lo provoca ni se lo desea, ¿verdad? Ni tampoco ora para que le pase algo malo, sino que uno como padre, uno se retrae un poquito y, Señor, eso solo tú lo puedes cambiar, y de repente le suceden ciertas cosas a nuestros hijos que no es que como padres queremos que les pasen, o que lo provocamos, o que nosotros decimos, que le caigan las plagas de Egipto a nuestros hijos, no, pero se retrae un poquitito y empieza a haber un trato de parte de la escuela de la vida con el hijo, con la hija que tal vez no atendió el consejo. De la misma manera, hermanos, así el Señor, Él no es que lo envía, sino que Él permite para aprendizaje de.
para aprendizaje de. Entonces no es lo mismo que Dios lo envíe a que Dios permita, ¿verdad? Porque no fue iniciativa de Dios. De hecho, cuando Dios empieza a hablar, Él dice, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Él no fue y le dijo al Espíritu, porque Dios lo sabe a todo, ¿verdad? Y Dios siendo Dios, nada más los hubiera asesinado, ¿o no? Él le hubiera tronado sus dedos santos y hubiera dicho, se me van todos esos profetas que están hablando y los mata a todos, se los lleva. Pero él hizo la consulta y pues del ejército de los cielos salió esa idea. Entonces, no es que precisamente Dios haya dicho esto es así, así, así y que fuera iniciativa de Dios, sino que Él nada más permitió que eso sucediera. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando pasó el ejemplo de Job? El trato que tuvo Job. ¿Quién llegó a pedir a Job? Satanás. Pero no fue que Dios lo mandó. Dios le dio permiso. Dios le dio permiso porque eso es una dinámica del mundo espiritual. Ningún espíritu de las tinieblas puede tocarnos a nosotros o hacernos nada a menos de que pida permiso a Dios y porque hay un propósito de por medio, ¿verdad? Aquí había un propósito de por medio que era con los reyes y con los profetas por lo que estaban haciendo. Entonces, hermanos, esto es muy importante que lo miremos de esta manera, de que era una permisión y no que fue Dios que lo haya enviado específicamente, que Él se le ocurrió y que Él dijo, voy a crear un espíritu y que de parte mía va a ir un espíritu de mentira. Yo lo voy a enviar. Dios siendo malo, ¿verdad? No es en eso, sino que hay un trato de por medio y con una iniciativa de un espíritu malo. Por otro lado, hermanos, dice, ¿cómo es que en el verso 24 el profeta falso, el profeta que estaba falso, viene y le dice al profeta Micaías que era el genuino, dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? ¿Ve? Entonces, ni siquiera se había dado cuenta de que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Entonces dice, el Espíritu del Señor. Entonces ya el que estaba dentro de Sedequías como profeta, ya no era el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, ¿sobre quién estaba posando? Sobre Micaías. De ahí podemos sacar entonces que ese espíritu que estaba ahí no era el Espíritu del Señor. ¿Estamos? Entonces creo que esas son varias formas en las que nos podemos ver para que entendamos que yo no puedo decir que yo estoy mintiendo de parte de Dios. ¿Ves? Que no estoy mintiendo bajo que Dios me puso a mentirle. Por un espíritu de mentira y que yo le estoy mintiendo a usted porque Dios me dijo que le mintiera. ¿Ves? Eso no lo podemos ver de una forma estrictamente radical, porque entonces todos los mentirosos dicen que tienen un espíritu de mentira aparte de Dios. ¿Y dónde quedamos, hermano? Si fuera así también, hermanos, entonces la Biblia no condenaría a los mentirosos como parte de los que no heredan el reino de los cielos. Amén. Entonces, si quedó todavía alguna duda, hermanos, para poder entrar al tema, por favor, comuníquenos. Y si todavía quedó alguna duda, pues lo vemos desde otros puntos de vista. Incluso podemos irnos al hebreo para analizar más puntos de vista con respecto al tema. ¿Está bien, hermanos? Bueno, ahora, entremos entonces al tema de la estructura del mensaje profético. En 1 Corintios 14:5, aquí nada más voy a nada más a repasar lo de la semana anterior para entrarle a la parte del tema de hoy. 1 Corintios 14:5 dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que él como apóstol, que él como perito arquitecto de la iglesia, el que portaba el evangelio para los gentiles, para las naciones que no eran Israel, él lo que dice es, muchachos, a ustedes en todas las naciones les digo, yo lo que quiero es que ustedes por encima de cualquier otro don profeticen, ¿verdad? Ahora el verso 1 dice, procuren alcanzar el amor, porque eso es muy interesante, hermanos. Viera cómo me está dando vueltas a mí, hermano, y he estado meditando mucho acerca de este asunto del amor, acerca de la perspectiva, el concepto de amor que tiene mucha gente, cómo lo están tergiversando, el amor sentimental, hermano, mezclando las emociones y los sentimientos, y dice, procuren alcanzar el amor, pero también de la misma forma, los dones espirituales, muchachos. No se me pongan muy amorositos, si todavía no hablas en lenguas. O sea, alcanza el amor, pero también los dones. Las dos cosas tienes que buscarlas. No se me vaya de un solo lado, porque si no se desequilibra la persona. Así como una persona con todos los dones, pero sin amor, nada es. Una persona con amor, pero
faltándole el equipamiento de los dones, está desequilibrado, está la persona incompleta. Entonces dice, también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Hablando de los dones espirituales, hermanos, entonces vemos que la palabra nos habla por lo menos de 18 y solo los vamos a nombrar. Y creo que ya ahí usted le puede tomar la foto si quisiera tenerlos todos, y usted los puede buscar ahí en la Biblia. Unos están en Romanos y otros están en Corintios. Palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento, el don de fe, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de profecía, que es el que le estamos haciendo énfasis, el don de servicio, el don de continencia, el don de enseñar, el don de dar, el don de misericordia, el don de ayuda, el don de exhortación, el don de administrar y el don de gobernar. Esos son 18 dones que aparecen, hermanos, en la palabra, que todos son dones del Espíritu, aunque a veces nos han dicho que solo son 9 porque solo se mira una de las listas, pero hay varios lugares, o por lo menos 3 lugares donde hablan acerca de dones. Entonces el don de profecía es al que le estamos haciendo énfasis. Ahora, es muy importante y yo quisiera recalcar lo siguiente: dones que acompañan a un profeta o una profeta verdadero o verdadera. ¿Cuáles son los dones que le acompañen? No quiere decir que los demás no están, sino que lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, todos los carros usan una forma de combustión. Todos los carros tienen marchas. Todos los carros operan con llantas. Todos los carros tienen sus parabrisas, tienen luces, ¿verdad? Tienen un sistema eléctrico. Todos los carros. Pero no todos los carros son iguales. Algunos son 4x4, algunos son camionetas, algunos son buses, camiones, algunos son tráiler, a veces otros son motos, ¿verdad? Pero todos son vehículos de diferentes formas. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, un carro de los 80 no tiene para CDs, ni para MP3, y mucho menos el app car de Android, ¿verdad? Un carro de los 80 jamás. Entonces, pero uno del 2020 ya solo le hace falta volar de toda la actualización tecnológica que tiene. Entonces, hermanos, a lo que voy es que todos los ministerios tienen un equipamiento específico. Si bien es cierto, hay una generalidad que operan todos, pero cada uno tiene equipamientos específicos. Entonces, hermano, de los 18 dones, usted puede mirar ahí los que funcionan primordialmente en una persona que tiene verdaderamente un ministerio profético: la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la fe, las lenguas, la interpretación de lenguas, las sanidades, los milagros, discernimiento de espíritus, profecía, enseñar, exhortación y gobernar. Son cosas que debe tener definitivamente un profeta legítimo. Debe tener estos 12 dones en operación constante, ¿verdad? Debe estar en operación constante. Por otro lado, hermanos, también quisiera recalcar que usted lo puede mirar ahí en verde, ¿verdad? Un verde y uno rojito, la profecía y la fe, los resalté, porque si es algo que debe tener un profeta como don suyo y muy, 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 muy fuerte, es el don de la fe. ¿Por qué, hermano? Porque el libro de Romanos nos dice que el que tiene profecía, que profetice de acuerdo a la fe, de acuerdo al nivel de fe que tiene. Entonces, para que alcancemos un nivel profético alto, un nivel de ministerio profético alto, un nivel de don de profecía alto, profundo, fuerte en Dios, tiene que ser acompañado definitivamente del don de fe. Ahora, otra cosa importante con respecto a los dones que acompañan a un profeta verdadero es el de enseñar. ¿Ves? Es enseñar. El profeta verdadero enseña, él debe enseñar. Él debe tener la capacidad, el don para enseñar. ¿Por qué? Porque él debe enseñar a la iglesia lo que Dios manda, lo que Dios le dice, lo que Dios revela. Hay muchas cosas con respecto a la interpretación de las profecías que los profetas son los que deben darlo para que se pueda interpretar de la forma profética correcta, ¿verdad? Porque hay una interpretación apostólica, una interpretación magistral, una evangelística, una pastoral. Entonces, una interpretación profética de las escrituras. Amén. Bueno, eso es para que lo tengamos en cuenta. Ahora, quisiera nada más explicar acerca del don de palabra de sabiduría y el don de palabra de conocimiento. El don de palabra de sabiduría, desde un punto de vista místico, hermano, porque hay un punto de vista humano, que ya lo voy a explicar, pero desde un punto de vista místico, este don se manifiesta con la habilidad
de dar dirección a la persona o personas que están recibiendo dicha palabra de parte del Espíritu Santo. Entonces, el don de sabiduría, lo que le dice a la persona es: dice el Señor que estás pasando por esto y esto y esto. Dice el Señor que vayas y hagas esto, esto y esto y esto y esto, y así vas a salir de esto y esto y esto y esto. Ahora, quitándole el punto místico, hermanos, también puede funcionar en la operación diaria. Simple y sencillamente, simple y sencillamente no, disculpen, no. Pero dentro de la gloria y el poder de Dios y la operación del Espíritu Santo, una persona le puede venir a pedir un consejo a una persona, a un profeta, a una profeta, y entonces el consejo que le da opera por palabra de sabiduría y le dice: mira, es que en esta circunstancia lo que deberías hacer es esto, esto y esto y esto y esto. Aunque no le diga así dice el Señor. Porque, como lo he tratado de repetir muchas veces, el problema es cuando nos acostumbramos a que nos tienen que decir la frase así dice el Señor para entender o para creer que es que me están hablando de parte de Dios. Si nosotros nos acostumbramos a eso, hermano, nos vamos a hacer un daño. Nosotros debemos aprender a discernir la voz de Dios en medio de quien nos está conversando. Amén, hermanos. Entonces, eso es la parte mística, la parte práctica. La palabra de conocimiento, igualmente hablando de forma mística. Este don opera dando conocimiento del tiempo pasado y presente de la persona o personas. Entonces, repito, ¿cómo opera el don de palabra de conocimiento? Trayendo un conocimiento del presente y del pasado de la persona o las personas o el lugar donde se está. Que un conocimiento que solo Dios lo puede tener. Porque como Dios es omnisciente y todo lo sabe, entonces Él conoce el pasado y el presente de la persona. La persona con la gracia profética fluye en aquella palabra porque Dios necesita revelar lo que tiene en el corazón a aquella persona, y entonces solo sacándole el secreto de ese tipo de cosas, tal vez se va a abrir y va a decir: no, definitivamente Dios me está hablando porque eso solo Dios y yo lo sabemos. O por ejemplo, puede suceder que Dios quiera traer una ministración a la persona y que esté sucediendo algo en el presente, pero que eso que le está sucediendo está dependiendo o está siendo provocado por algo que sucedió en el pasado de esa persona, ¿verdad? Ahora, como palabra de conocimiento, de una forma práctica, no mística, es una persona que Dios le da un conocimiento que viene de parte de Él en un momento dado, igual semejante, de forma semejante a cuando conversamos a lo que decíamos de la palabra de sabiduría. En un consejo, en un momento algo, mira, no, es que tal cosa es tal y tal y tal, pero no porque la persona lo sepa en sí mismo, sino porque Dios se lo reveló en ese momento. Por ejemplo, como le sucedió a Pedro, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién habló? Pedro. ¡Bum! ¿Y qué dijo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso fue una palabra de conocimiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, tú no podías saber eso de forma humana. No se podía porque nadie lo sabe. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos, que el conocimiento de quién era Jesús. Entonces, así es como opera entonces en una forma práctica la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría que deben acompañar al ministerio profético. Es muy importante. Tal vez usted se preguntará: y pastor, pero los milagros, las señales, las maravillas, las sanidades, ¿qué pasó con esa parte? O el echar fuera demonios. Pues eso también, pero como principalmente funciona con dones de habla, de inspiración y de revelación, hermanos, por eso estoy dando énfasis en esto, pero también debe operar con milagros, hermano. Un profeta debe operar con maravillas y con milagros, eso es así. Ahora, ven interesante, hermanos, y perdóneme que va a sonar medio jocoso, pero ¿cuánta gente no ha venido donde un profeta y le dice el Señor que me dé una ofrenda y que usted va a ver tal y tal y tal cosa después de que me dé la ofrenda? Hermano, vienen y le dan la ofrenda y no pasa nada. Hermano, ¿por qué no va y le dice al profeta que le devuelva lo que le dio? Porque eso está mal. Hermano, si no pasó nada, eso está mal. Quiere decir que no era de parte de Dios, que no estaba funcionando aquello. ¿Por qué, hermano? Porque miren lo que pasó con Elías. Hay gente que le saca dinero a los pobres hermanos y a las pobres hermanas ahí que se esfuerzan por su trabajo, y viene y les dice así como Elías le dijo a aquella viuda: dame tú primero a mí de comer y después tú vas a tener y tendrás para ti y para tu hijo, y no morirás sino que vivirán y tendrán para vivir, y etcétera, etcétera, etcétera. Así le dicen, y la gente da, hermano, y después no les pasa nada. Después no se multiplica la harina ni el aceite. Después no hay provisión. Y el profeta se fue del país porque llegó a ministrar, y era de otro país, llegó a ministrar y era de otra iglesia, llegó y ministró y mire, se fue. Entonces, hermanos,
hasta eso tenemos que también poder discernir de un ministerio profético genuino. Si dice que algo va a pasar sobrenatural y no pasa, algo anda mal. Algo anda mal. Amén. Si dice que pasa, tiene que pasar. Y si no pasa, hermano, entonces vaya a verle con su autoridad espiritual y dice, mire, tal persona dijo que iba a pasar tal, y más si da fechas. Y dio fechas de algo que iba a pasar y no sucedió, hermano, algo anda mal. Y entonces sería bueno que usted hable con su autoridad espiritual y le diga, mire, pastor, pastora, apóstol, no sé qué tendrá usted de cabeza. Usted le dice, mire, tal persona me dijo que dijo que era profeta y me dijo tal y tal y tal cosa y no se cumplió. Y tal persona me pidió una ofrenda y dijo que si mandábamos una ofrenda de $50, entonces íbamos a recibir una casa de $5,000. Por $5,000 íbamos a recibir una mansión. Yo qué sé, ¿verdad? Solo estoy exagerando, pero nada más es para darme a entender bien con el ejemplo. Y no pasó nada, no ha pasado nada. No me ha llegado la oferta de comprar una mansión por $5,000. No ha sucedido. Entonces, hermano, eso hay que conversarlo, no se lo quede en su corazón, hay que sacarlo a la luz, hermano, y yo, perdóneme, en este momento lo percibo de parte del Señor para algunos que nos están mirando. Hermano, saque las falsas profecías, saque y comente con sus autoridades las profecías que le dieron y no se cumplieron. ¿Por qué? Porque eso te puede afectar espiritualmente, te puede estar carcomiendo tu alma porque te dijeron, dice el Señor que esto es lo que te va a pasar y nunca pasó, y entonces provocó un resentimiento hacia Dios porque dijeron cosas que no eran de parte de Dios. Y entonces la persona viene y la agarra contra el Señor como si fuera culpa de Dios que alguien venga y abra la boca sin que Dios lo haya enviado. Porque al fin y al cabo, hermano, perdóneme, pero cuando los profetas fallan, cuando los profetas o las profetisas fallan, al final el que tiene la culpa es Dios y la agarran contra Dios, ¿verdad? Como si fuera culpa de Dios que ellos se hayan autolevantado. Entonces, por favor, hermano, yo se lo recomiendo y se lo ruego como pastor, hable con sus autoridades espirituales y dígales si a usted le dieron una profecía y era falsa. Y usted dígale, mire, yo estaba conectado, el pastor se llama tal Mario, dijo allá en una escuela profética que estaba dando, que si a mí me habían dado una falsa profecía, viniera donde usted y que usted por favor orara por mí para romper el efecto de esa falsa profecía, porque me está afectando. Entonces, y dígaselo, y usted le dice cómo me llamo yo y me lo saluda de parte mía. Amén. Bueno, híjole, hermano, no puedo entrar al tema de la estructura, porque tenemos que terminar entonces de ver qué fue lo que estábamos conversando la semana anterior acerca de los frutos de la profecía o los para qué, ¿verdad? Y la parte que seguía era los efectos de la profecía, que para mí es muy importante, hermanos, que lo miremos, y pues con eso vamos a cerrar porque no nos va a dar tiempo de explicar la estructura del mensaje profético. Ahí me disculpan, hermanos, pues nos llevamos un poco de tiempo tratando de explicar el asunto del espíritu de mentira de Primera de Reyes 22, pero no hay problema, hermanos. Si Dios no ha venido y todo sale bien, entonces el próximo viernes daremos la parte entonces de la estructura del mensaje profético. Efectos de la profecía, hermanos, lo que la profecía provoca, y esto es impresionante, hermanos, y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Primera de Corintios 14:24 dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Entonces, hermanos, si miramos cuál es el fruto de la profecía cuando es dada de parte de Dios y pega en el corazón de una persona, ministra a una persona, el que está profetizando, hermano, verdaderamente es de parte del Espíritu Santo que está hablando. ¿Qué es lo que sucede en los oyentes cuando esa profecía le llega? Entonces, número 1, será convencido. Ahí lo podemos ver ahí en lo que les puse, que es desgranar ese versículo 24 y 25. Será convencido. Mire el poder que tiene una profecía bien dada, hermano. Y por eso le digo que cuando hay una falsa profecía que fue dada, la persona se convenció que era de Dios. Está plenamente convencida porque creyó que era de parte de Dios. Y entonces se le hace un resentimiento porque como no se cumplió aquello, entonces dice, pero es que Dios me dijo, fue Dios y yo estaba seguro y yo sentí que era de Dios. Y resulta que no era de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante esa administración que les decía anteriormente, hermanos. Bueno, será convencido. Número 2, será juzgado. Entonces, mira qué tremendo esto. La profecía puede juzgar a una persona lo que está haciendo, lo que está viviendo, lo que está pensando, lo que está sintiendo. Puede ponerla en juicio. Y vea qué fuerte esto. Porque, hermano, y no hay un montón de gente de los ositos cariñositos que todo es amor, que dicen que no se puede juzgar. Y no dice aquí que la profecía juzga. Mire qué tremendo.
va a ser juzgada la persona. Qué tremenda la operación de una profecía, ¿verdad? Pero bueno, no es tanto hablar del juicio, sino del fruto que produce. Entonces la persona se va a sentir juzgada, pero no para destrucción, sino para convicción de pecado, de justicia y de juicio, que eso es lo que tal vez no nos han logrado entender cuando hemos hablado de la necesidad de que haya juicio, hermano, de juzgar las cosas. ¿Por qué? Porque ese juicio no es para destrucción, no es para maldición, no es para que la persona se vaya al infierno. Al contrario, cuando se juzga a una persona algún asunto de su vida que debe ser juzgado, más bien es rescatada del juicio que vendría después si no es juzgado aquí en la tierra. Amén. Bueno, 3, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, porque Dios empieza a sacar lo que hay en el corazón de la persona a través de la profecía. 4, perdón, sí, es que, hermano, ¿sabe qué delicado es hablar de esto? Porque tampoco estamos hablando de que la persona le lea los pensamientos, ¿verdad? No estamos hablando de que puede leer la mente o leerle el corazón a la persona. No. Es la operación del don. Y por otro lado, cuando dice que quedarán al descubierto, no significa que es para avergonzar a la persona. ¿Ves? No es para andarle diciendo, uy, el Señor me mostró que aquella hermana tiene un espíritu de Jezabel. No es para andarlo publicando, hermanos, cuídense porque Chabelona tiene un espíritu jezabélico. No es así para lo que funciona, sino que una administración específica sin avergonzar, pero sí para que quede al desnudo lo que hay los secretos del corazón de la persona. Y eso, hermanos, es tan interesante. Pero bueno, no podemos alargarnos más. Él se postrará, número 4, ¿verdad? ¿Que eso qué significa? Humildad. La persona va a ser ¿qué? Humillada. Pero como repito, no de una mala manera, sino de la persona va a tener que dar su brazo a torcer y entender que definitivamente Dios le está diciendo aquello que le está hablando. Amén. Número 5, lo más importante de toda la profecía, ¿qué dice? Va a adorar a Dios. Amén. Va a adorar a Dios. Y número 6, va a declarar que en verdad Dios está entre nosotros. Que por eso la profecía es tan importante. Porque la gente que llega nuevita, o que hay gente que no se mueve en lo profético, y hay iglesias que no creen en lo profético, hermanos, que Dios habla en los dones del Espíritu Santo, no creen en aquello, y de repente llegan a un lugar y Dios les dice exactamente lo que están pasando, cómo están pasando y lo que están sintiendo, y les revela aún cosas que solo ellos saben. Entonces al final van a decir, ¿y por qué en aquel lugar donde yo estaba nunca me decían eso? ¿Qué pasó? ¿Y por qué allá no pasaba eso? ¿Y por qué allá no me decían eso? ¿Por qué? Porque tal vez Dios no estaba en medio de, tal vez, ¿verdad? Tal vez Dios no estaba ahí, no estaba esa operación ahí. Y entonces cuando escucha la operación, es ministrado por la operación de los dones, principalmente el don de profecía, entonces la persona dice, definitivamente Dios aquí sí está. Porque todo eso lo tenía en mi corazón y nadie lo sabía, y nunca nadie me había dicho lo que me están diciendo aquí donde me lo están diciendo. Amén, hermanos. Entonces, esto es muy importante, es poderoso, es extraordinario la sobrenaturalidad que tiene el don de la profecía. Hermanos, la profecía en sí, en ella, que lo que causa en el corazón, la reacción, el fruto que produce en la vida de una persona. Hermanos, no podemos menospreciar las profecías. Definitivamente, por eso es que el apóstol Pablo lo decía, no menosprecien, no desprecien las profecías, porque la profecía puede agarrar y convencer a una persona y hacer que se convierta al Señor, o por ejemplo puede convencer a una persona de que está haciendo algo en los escondidas, que nadie sabe y que sabe que no está bien y que Dios ya se lo viene hablando, y cuando se dice en público, sin necesidad de decir nombres, sino que tal vez dice el Señor, así dice el Señor, tú que estabas comiendo chocolates a las 3 de la mañana, ¿ve? Sin necesidad de decir nombre, pero el testimonio del Espíritu le dice, es contigo el asunto, y lo pone al descubierto. Entonces la persona puede venir a arrepentirse, que sería que es lo que dice, que él se va a postrar y entonces va a adorar a Dios y se va a convertir al Señor y se puede reconciliar con el Señor. Amén, hermanos. Es muy necesario que nosotros recuperemos, activemos, caminemos, hermanos, avivemos incluso, que lleguemos a despertar, a avivar el don de la profecía, avivar la parte sobrenatural de la iglesia. Necesitamos avivarla. La iglesia ha estado muy humana, muy humana, demasiado pensamiento humanista, demasiado psicología, hermano, demasiado, 8 puntos para prosperar, 7 puntos para un buen matrimonio, 7 puntos para llevarse bien con los hijos, 8 puntos para prosperar, 8 puntos para alcanzar lo que no has alcanzado. Hermanos, es necesario esto sin dejar de hacer aquello. Necesitamos la parte sobrenatural de la iglesia. Se necesita la parte sobrenatural de la iglesia para que vuelva a ministrarse la iglesia
en esas atmósferas, en esas dimensiones, y que la iglesia vuelva a ser gloriosa en todo su esplendor, hermanos. Definitivamente necesitamos esto. ¿Cuánta gente, hermanos, estaría mejor espiritualmente si hubiese ministraciones de profecías acertadas de parte del Señor? ¿Cuánta gente estuviese liberada? ¿Cuánta gente estuviese todavía más enamorada de Dios si hubiese verdaderamente la operación de un don de profecía que lleve a que la persona diga definitivamente Dios está aquí? Amén. Entonces, hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús, les amamos, gracias por acompañarnos en estas clases proféticas. Hoy, como le digo, estoy tratando, hermanos, de no abarcar muchísimo, cortito, un poquito más, una línea aquí, un renglón allá, línea sobre línea, ir construyendo firmemente, un poquito a la vez por semana, hermanos, y tratando de rogarle al Señor que sea de bendición para su vida. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos si Dios lo permite. Entonces, el próximo viernes hablaremos de la estructura del mensaje profético. Hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por sentarse a mirar y a escuchar esta enseñanza. Nos vemos si Dios lo permite la próxima semana. Que Dios me los guarde. Amén y amén.